Deuteronomio capítulo 4, como bien se dijo el día anterior, el libro de Deuteronomio en hebreo, de Barín, si mal no recuerdo, significa palabras, porque es la primera palabra que viene en el libro en hebreo. Y palabras es porque palabras que habló Moisés a todo Israel, de parte de Dios. Y quiero subrayar esto porque hoy día las palabras pierden valor, porque donde dije digo, digo Diego, y siempre hay justificación para que las palabras no tengan peso, siempre hay excusas para que las palabras queden vacías y sean vanas. Pero no pasa eso cuando la palabra es la palabra de Dios. Y quiero dejar esto como un pequeño fleco, porque luego iremos insistiendo en por qué la palabra y qué pasa cuando la palabra es palabra de Dios. En griego, Deuteronomio es deuteros, segundo, nomio o nomía, segunda ley. No es que sea una ley distinta, sino es repetir, recordar, rememorar de alguna manera lo que ya se había dado. Y esto es importante porque en Levítico 11, versículo 3, donde se habla de los animales limpios para comer, tú no podías ofrecer en sacrificio a Dios animales que no fueran limpios. Y estos animales tenían dos características, pero una de ellas es que tenían que rumiar y ser rumiantes. Ya sabéis que un animal que rumia, la comida que ingiere una vez, pues vuelve de nuevo a la masticación para luego volverla a digerir, por decirlo de alguna manera, como una doble masticación y digestión. Esto es curioso porque precisamente el libro de Deuteronomio, que es rumiar de nuevo lo que ya se había dado, en ese sentido voy, es precisamente en este libro, en el capítulo 8 y versículo 3, donde dice que Dios al pueblo de Israel lo aflige y lo hace tener hambre y lo sustentó con maná. Es decir, Dios permite que pase dificultades, pero al mismo tiempo lo sostiene. Y dice ¿por qué? Dice, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido. ¿Y por qué Dios permite que Israel, cuando va al desierto, pasen por aflicciones y al mismo tiempo lo sostiene de una manera sobrenatural? Pues lo dice ese versículo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es algo que Jesús repite. No solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor permite que pasemos por aflicciones, que pasemos por circunstancias difíciles, y al mismo tiempo nos sustenta en esa dificultad para que sepamos que necesitamos vivir de su palabra. Y su palabra tiene que rumiarse. Su palabra tiene que volver a nosotros. Es una arrogancia poco nutritiva, espiritualmente hablando, cuando decimos, bueno, sí, eso ya lo sabemos. Sí, sabemos que el Señor nos ama. Sí, sabemos que hay que ser obediente a Dios. Sí, sabemos que el Señor es Rey. Sabemos mucho. Pero una cosa es saber y otra cosa es rumiar y digerir. La palabra de Dios tenemos que hacer la carne en nosotros. Y como va pasando el tiempo, me voy a meter con el capítulo 4. Para que me dé tiempo a tocar todo, casi todo, mi intención es picotear y no meterme mucho tiempo en nada. Empieza diciendo, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos que yo os enseño. ¿Y para qué enseñar estatutos y decretos? Dice, para que los ejecutéis y viváis. Primero, los estatutos y los decretos que da el Señor es para que se lleven a la práctica. Santiago habla de que no es lo mismo ser oidores de la ley que hacedores de la ley. Y creo que el apóstol Pablo también. Es decir, cuando el Señor manda algo, es para que se haga. Y puede parecer una tontería, pero los seres humanos, y yo diría que especialmente los varones, nos encanta filosofar sobre los conceptos y sobre la palabra de Dios. Pero no olvidemos que Dios nos da su palabra para que especulemos sobre ella. Y luego hablaremos un poco más de esto. Sino para que lo llevemos a la práctica y luego va a decir por qué. Y viváis. Dios nos da sus mandamientos para que nos salvemos. Dios sabe que en la carne tenemos dificultades para poder obedecer todo lo que Él manda. La carne no puede, Romanos 7, no puede sujetarse a la ley de Dios.
Es imposible. Y Dios lo sabe. Pero en tanto en cuanto, y por el poder del Espíritu Santo, vamos ordenando nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, eso trae bendiciones y trae una vida mejor. Atentar contra la palabra de Dios en todo es contrario a la vida. Hay personas que fallecen por llevar la contraria a la palabra de Dios. Hay enfermedades que hay en las distintas sociedades porque su forma de vivir es contrario a la palabra de Dios. Dios no da sus decretos, sus estatutos para fastidiar a la gente, sino para que vivan. Cuando se enseña que los mandamientos de Dios es para tenernos sometidos, ahí presionados, alienados, eso es no conocer al Dios de la Biblia, porque lo que quiere es que vivamos, lo que quiere es plenitud de vida y lo que quiere es que llevemos una vida en la medida de lo que este mundo es, en paz, en la medida de lo posible. Atentar contra sus mandamientos precisamente te enreda lo suficiente como para tener problemas psicológicos, para tener enfermedades, para atentar contra la vida y la edificación. Y dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dios le iba a dar una tierra donde como nación deberían vivir siguiendo la constitución, digamos, del reino de Dios. Luego veremos algo más de esto. Y ahora viene lo que nos leía Paco al principio. Versículo 2. Esto es fundamental. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Es decir, si Dios manda una cosa, nosotros no tenemos que inventar más mandatos. Y luego dice, ni disminuiréis de ella. Nosotros tampoco somos nadie para recortar mandatos. Esto es serio, porque ¿quién es el rey? ¿Quién es el soberano? Si yo me considero con autoridad para añadir o con autoridad para disminuir, estoy usurpando la autoridad de Dios. Y me parece que es una cosa lo suficientemente seria como para que no juguemos con ella. Ahora, ¿por qué no añadir y por qué no disminuir? Y te lo dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. ¿Qué pasa cuando se añade o se disminuye a lo que Dios dice? Que al final se desobedece. Al final no hacemos lo que Dios dice. Estos son los problemas que Jesús tuvo que enfrentar. Jesús se enfrentó a fariseos de una forma muy seria porque decían que sus costumbres y sus tradiciones estaban anulando la palabra de Dios. Con vuestras tradiciones anuláis los mandamientos de Dios. Al añadir e inventarse cosas, hacía que la gente prestara atención a esos añadidos y no a lo que Dios decía. Claro, podemos decir, qué malo eran los fariseos, los judíos se las traen. Eso no es cosa de judíos ni de fariseos. Eso es cosa de la carne religiosa, del hombre natural religioso. Todas las religiones tienen tendencia a añadir, conforme a sus costumbres, conforme a sus sabios, conforme a sus maestros, a añadir a la palabra de Dios. Como si se estuviera sirviendo a Dios. Y también lo contrario, disminuir la palabra de Dios. En aras del amor, no, porque yo no creo, porque esto ya no, porque por aquí, por allí, y empezamos a especular. Dios no da su palabra para que filosofemos y especulemos sobre ella. Si queréis podemos hacerlo de una manera secundaria, pero jamás, y creo que Paco apuntaba esto al principio de la reunión, jamás especulamos sobre la palabra para llevarle a la contraria a ella. Jamás especulamos y filosofamos sobre la palabra para usurpar la autoridad de Dios. Esto es un tema serio, hermano. La palabra de Dios, sus mandamientos son como una plomada. En el momento que añadimos o quitamos nos vamos alejando de la plomada. Y recordemos que el Señor nos juzgará en el cuerpo no para ser salvos si vamos al infierno o no vamos al infierno. Los que somos creyentes se nos juzgará lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Eso dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué va a determinar qué es bueno o qué es malo? ¿Tu intención? ¿Mandamientos añadidos de hombre? ¿Recortes de hombres de la palabra de Dios? ¿O lo que Dios haya dicho? No es un tema baladí, hermanos. Y lo dejo ahí para aprovechar el tiempo. Luego Moisés dice, vuestros ojos vieron lo que Dios hizo en Baal Peor. Aquello que pasó con las mujeres moabitas, que se apartaron en idolatría, fornicaron. ¿Os acordáis de aquella historia que ya hemos visto en Números? No recuerdo el capítulo, no sé si 25, por ahí andaba.
lo que está diciendo Moisés aquí, que no se puede jugar con el Señor. Acordaos que no hace tanto que pasó esto. Y cayeron muchos y murieron muchos. Por lo tanto, el Señor está diciendo, mis mandamientos son para vivir, pero mucho cuidado, que apartarse de ellos no es un juego y trae consecuencias. Y pone ese ejemplo. Y dice el versículo 4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es decir, estáis aquí porque seguisteis al Señor. Porque si hubierais hecho lo que hicieron los demás, podríais haber caído. Versículo 5. Os he enseñado estatutos y decretos, resumo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios quería que vivieran en un espacio, en una tierra que Él le daba a su pueblo, que Él había prometido a los padres anteriores y que allí vivieran conforme a sus mandamientos. Y ojo que Abraham es el padre de la fe, pero también dice que Abraham obedecía al Señor. Y luego dice, versículo 6, aquí me entretengo un pelín, guardadlos pues. Fijaos que la palabra guardar, guárdate tú y guardad, la palabra de Dios se va a repetir mucho en este capítulo. Guardarlos pues y ponerlos por obra, lo que hemos dicho antes. ¿Qué significa guardar lo que el Señor mande? Llevarlo a la práctica, pero es así de simple. No es tan complicado de entender. Porque es decir, poner en práctica lo que Dios dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermano, cuando Dios le da a Israel sus mandamientos y sus estatutos, eso iba a ser sabiduría e inteligencia a los ojos de todo el pueblo. Es decir, a los ojos de las naciones alrededor. Los mandamientos de Dios son alumbrar y ser luz no solamente para el pueblo de Dios, sino para todas las naciones alrededor, para todas las demás naciones. Cuando yo digo que los mandamientos de Dios, no, esto es para judíos, esto es para gentiles, esto es para lo otro, sacando textos de contexto, estoy diciendo que parte de la palabra de Dios es inteligencia y sabiduría para los judíos, pero y permitidme, no es irreverencia, pero voy a utilizar esta palabra, pero es estupidez para las naciones. O sea, para el pueblo de Dios, sabiduría. Pero si lo hacen las naciones, es estupidez o maldición. Eso es incoherente, hermano. Eso es incoherente. Los mandamientos que Dios le da a Israel era inteligencia y sabiduría para ellos y para todas las demás naciones. Los principios de la ley de Dios son universales. Es para toda la humanidad. Porque al principio no pecaron los judíos, pecó Adán y Dios tuvo que rescatar a la humanidad. Ese es el problema. La sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios es para todas las naciones. Y esto es importante, hermano, porque Dios es tan extremadamente sabio y tan extremadamente inteligente que fue capaz de dar instrucciones y consejos que independientemente de la época, independientemente de que seamos científicos o no, independientemente de la cultura que tengamos, independientemente de la sociedad en la que vivamos, son principios estables, son principios universales. Da igual que se sea chino, da igual que se viva en Zaire, da igual que se viva en España, da igual que se viva en Pakistán, da igual donde se viva, que los mandamientos de Dios, su instrucción y su consejo es inteligencia, estés donde estés. Es inteligencia, tenga la cultura que tenga. Es sabiduría, lleve la genética que tengas. Porque Dios quiere que vivamos inteligentemente y con sensatez en este mundo. Y luego dice el versículo 7. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios estaba cerca del pueblo de Israel. Las naciones que estaban alrededor escuchaban lo que Dios había hecho. Por eso en Jericó estaban todos preocupados porque les había llegado de donde habían salido y de Egipto y las cosas que Dios había hecho. Dios se reveló y se manifestó como un Dios cercano. Y se atreve a decir que qué nación hay que tenga estatuto y juicio justos
En todas las legislaciones algo de justicia hay, pero también hay mucho de intereses propios. Cuando Dios da sus mandamientos, Dios no lo dice por interés suyo propio, sino lo dice para, como ha dicho antes, para que viváis. Para que viváis. Dios quiere que vivamos en plenitud de vida. Estatuto y juicio justo, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. ¿Hay alguna nación, hay alguna legislación que verdaderamente, y muchas beben de las fuentes de la palabra de Dios? Lo justo que hay en muchas legislaciones es porque bebe de la palabra de Dios. No todas, pero algunas sí. Y la pregunta es esto: ¿hay alguna legislación que se acerque a la justicia que tiene la palabra de Dios? ¿Hay alguna? Versículo 9. Esto es impresionante. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Acordaos que en 1 Timoteo 4, si mal no recuerdo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Está diciendo, guárdate, cuida de ti. Y aquí este mandamiento empieza diciendo lo mismo: guárdate tú y guarda tu alma, tu nefesh. Nefesh es tu psicología, tu interior, con diligencia. Hermano, esto es importantísimo y no me voy a entretener, pero guarda relación con muchos versículos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, si mal no recuerdo, dice que el fin de nuestra fe es la salvación del alma. Si lo leemos así por encima, parece que nuestra alma se vaya al cielo. Pero no, la salvación del alma es una batalla diaria. El fin de la fe es que mi alma, mi interior, mi psique, mi psicología, hoy no sea arrastrada con el mundo, hoy no meta aquí la porquería del mundo, sino que hoy meta aquí la palabra de Dios y meta lo que Dios quiere. Eso es una batalla diaria. Y aquí está diciendo Deuteronomio que guardes tu psicología, que guardes tu interior con diligencia. Es decir, hay que poner empeño en eso. Hay que poner empeño en tener cuidado con nuestro interior. Y mucho cuidado porque, como dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando el corazón no es guardado, cuando el corazón es destrozado, la vida es afectada. Y aquí está diciendo eso. Y ahora, ¿por qué hay que guardarse y guardar el alma y en qué hay que poner empeño? ¿Qué pasa si uno no guarda su alma? Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Si no ponemos empeño en guardar nuestra alma, vamos a olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos volvemos olvidadizos. Y te va a costar trabajo dar testimonio de Dios porque te vas a olvidar de lo que Dios ha hecho. Uno tiene que prestar atención en no olvidar las cosas que Dios ha hecho. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí hay base para un discipulado no solamente de padres a hijos, sino de abuelos a nietos. Yo estoy totalmente convencido por este versículo y por la experiencia de Timoteo, y lo vemos con el apóstol Pablo, que los abuelos tienen una importancia fundamental en las Escrituras para discipular nietos. Los abuelos pueden tener un peso espiritual muy grande sobre los nietos, una importancia muy grande. Y especialmente cuando se viene de generaciones de creyentes, este peso es aún mayor, porque es una impronta familiar, una identidad familiar, y esto genera mucha fortaleza, hermano. Y esto genera el guardar el alma, no solamente la tuya, sino la de tus hijos y la de tus nietos. Tenemos responsabilidad en pastorear el alma y el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos. Bueno, yo no tengo todavía, pero me entendéis. No sé cuándo seré abuelo, pero quizás no tarde tanto. Y el Señor dice en el versículo 10, dice, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Es decir, Dios reunió a todo el pueblo de una manera que luego se va a decir, no se ha hecho con ningún otro pueblo. O sea, no hay ningún pueblo que alrededor de 3 millones de personas hayan sido convocados alrededor de un monte y Dios se haya manifestado allí como lo hizo para hablarles. Y habló. Y ellos escucharon y vieron, no me voy a meter con el tema de vieron, no solamente escucharon las palabras, las vieron palabras, aunque no lo diga así en castellano. Vieron palabras de Dios, Dios se manifestó y les habló. No hay ningún pueblo
a través de la historia de la humanidad que haya podido dar testimonio de una cosa así. Gente que ha dicho Dios me ha hablado en plan loco así a lo largo de la humanidad. Pero 3 millones de personas como pueblo y que esto genere una identidad a través de generaciones, eso solamente el pueblo de Israel. Y Dios hizo eso para que le temieran y para que lo enseñaran a sus hijos. Versículo 12. Habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y aquí llegó algo importante, hermano. Como luego se va a meter con el tema de la idolatría mucho, ya el tiempo ha pasado, lo voy a tocar aquí. Dios se revela a Israel por medio de palabras, no por medio de figuras. Y luego lo va a decir, no te hagas figura de nada, no te hagas imagen de nada, no te inclines ante ellas. Porque Dios no se manifestó en una forma y en una figura y en una imagen, se manifestó con palabras. Y esto es importante, hermano, porque hay gente que dice, tanta Biblia y tanta Biblia. Es la única manera que tenemos de que Dios se nos revele. Porque si no le prestamos atención, no a añadidos o recortes, como hemos dicho antes, sino a lo que cuando vamos a la palabra, según la palabra dice, y ponemos el sentido de lo que Dios está diciendo, Dios se está revelando, Dios se está manifestando y le estamos conociendo. Pero ¿qué pasa cuando no nos exponemos a las palabras de Dios? Que entonces te terminas haciendo tú tu propio concepto y tu propia imagen de lo que Dios es. Y a lo mejor no lo has dibujado, pero aquí se te mete tu propia imagen de Dios. Y Dios no se ha revelado como una imagen, se ha revelado como palabras. Esto es muy importante, hermano. Para conocer a Dios tenemos que acudir a su palabra. Y mucho cuidado con no estar nada más que contando anécdotas, motivación, como si uno fuera un coach, ese tipo de cosas. El que quiera conocer a Dios tiene que exponerse a su palabra. Y los que estamos en el púlpito, todo tiene su lugar. Pero nuestra principal responsabilidad es predicar lo que está diciendo la palabra, decir lo que está diciendo ahí, poner el sentido de lo que está diciendo ahí, porque es la única manera que tenemos de poder conocer a Dios y no inventarnos conceptos o imágenes de Él. Versículo 13. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, un pacto para llevar a la práctica. Los 10 mandamientos los escribió en 2 tablas de piedra. No me voy a meter con esto, pero aquí se está refiriendo a un pacto matrimonial, de desposorio matrimonial. Y Jeremías 31 lo dice. Ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Esto, en el contexto cultural, es una especie de carta que tú vas en hebreo de prematrimonial. Había que guardarlo para que las condiciones matrimoniales se preservaran. No me voy a meter más en eso. Y versículo 15, guardad mucho vuestras almas. Otra vez. Guarda con diligencia, guarda mucho. Hermano, tu tesoro va a estar donde esté tu corazón. Donde tú tengas tu corazón va a estar lo que tú aprecias, lo que tú valoras, lo que tú amas. Tu prioridad. Guardad pues mucho vuestras almas. Y dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habla con vosotros en medio del fuego. Vuelvo a insistir. Dios no quiso dar ningún tipo de imagen. Si es que ni siquiera Moisés, que le hablaba cara a cara, cuando Moisés quiso verlo vio una espalda. Seguramente la de Jesús antes de encarnarse. Dios no quiere presentarse en imágenes, se presenta con palabras. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso hace un efecto sobre nosotros real. Es igual que la comida. Cuando tú comes, masticas, si la comida te la sacan del cuerpo en medio de la digestión, no se parece en nada a lo que te comiste. Es una cosa totalmente diferente. El cuerpo la trabaja de una manera, tú ya no la ves. Hace su efecto. La palabra de Dios es así, pero todavía superior. Exponernos a ella hace su efecto. Se digiere, es nutritiva, transforma el alma. Por eso, guardemos nuestras almas. Habla de corromperse, no voy a hablar más de corromperse con la idolatría, con la adoración a las potencias del cielo. Versículo 23, guardaos. Siempre se repite, guardaos, guarda tu alma, guardaos. Y me estoy
me estoy obviando algunas cosas, pero cuando el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué lo puso allí? Para que lo labrara y lo guardara. Era su espacio de responsabilidad, y aquí está diciendo eso: guárdate, guardado, 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 guardado. Es el espacio de responsabilidad que Dios te ha dado. Y no os olvidéis del pacto que el Señor estableció con vosotros, porque Dios es fuego consumidor y es celoso. Dios es celoso, no un celoso patológico, pero es celoso. Y cuando Dios se encela es porque tiene motivos, y motivos de verdad. Y a lo largo de la Escritura se ve. Y sigue diciendo que cuando tengáis hijos y nietos y envejezáis y os hagáis viejos en la tierra que os doy, mucho cuidado, porque si hacéis figuras, es decir, si me desobedecéis, si sois idólatras, dice el versículo 26, y yo pongo y por testigo al cielo y la tierra, 2 testigos. La ley de Dios dice que cualquier cosa tiene que haber 2 testigos. Y aquí Dios está poniendo por testigo al cielo y la tierra, legal, totalmente legal. Que pereceréis y os esparcirán entre los pueblos, esto es profético, y quedaréis pocos en número entre las naciones las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a Dios hecho con manos de hombre. Es decir, si os vais a ir detrás de idolatría, yo os voy a dejar a lo que ustedes estáis tomando la decisión, que queréis ser idólatras, ¿vale? Os esparciré por las naciones donde hay idolatría y allí vais a experimentar lo que es ser un idólatra. Es decir, lo que ustedes cojáis, lo vais a hacer. Os saco de la tierra y vais a experimentar eso. Pero, y con esto voy a terminar, aunque me deje algunas cosas. Dice, pero si desde allí, es decir, una vez que el Señor esparce y cumple su castigo de esparcir en medio de las naciones para que sirvan al palo, a la piedra, a las idolatrías, todas las sociedades son idólatras de algo. Pero si allí buscas a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, con tu nefesh, con lo que tenías que guardar, cuando estuvieres en angustia y te alcancen estas cosas, si en los postreros, es decir, si en los últimos días, yo creo que aquí también hay cosas que se tienen que cumplir todavía, no me voy a meter en eso, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, después de haber permitido que recojas las consecuencias de tus decisiones, dice, no te dejará. Alguien me ha hecho esa pregunta hoy. ¿El Señor puede dejarme? Aquí está la respuesta. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. El Señor no se va a olvidar de lo que ha prometido, aun si recogemos las consecuencias de nuestras decisiones, cuando de toda nuestra alma le buscamos y queremos volver a Él. Él no está para destruirnos. Él no nos deja. Él está ahí porque no olvida de su pacto. Y el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, eso no es invalidable. Nadie lo puede invalidar, porque fiel es el que prometió y el garante de ese pacto es Él. Espero que algo de esto sea de edificación, sea de meditación y sobre todo que guardemos nuestra alma con diligencia, con empeño, porque el que maneja el alma te maneja a ti. Y cuando Dios quiere que pongamos nuestra alma a su servicio, es porque esa es la única posibilidad de libertad. Quien controla tu alma, quien controla tus pensamientos, quien controla tus miedos, tus temores, es decir, quien maneja tu alma, te controla a ti. Y el Señor quiere que seamos libres. Sus mandamientos nos hacen libres también.